Le agradecemos a Mario Campa la oportunidad de conversar cuando cierra 2024, un año que fue muy intenso en todos los sentidos, no solamente para la política, sino también para la economía, incluso diría hasta para las artes y la ciencia. Fue un año redondo en muchos sentidos. Mario, pues gracias por estar aquí y yo dispararía, si me lo permites, Mario y si me lo permites, Álvaro, preguntándote, Mario, eh, ¿qué ves para 2025? Te pediría que me dijeras cuáles son los principales riesgos de México, así de entrada, para 2025. Bueno, un gusto estar con ustedes, Álvaro, Alejandro. Bueno, 2025 es en particular un año complicado de analizar para un economista porque hay muchos imponderables o muchas incertidumbres, ¿no? A ver, la principal es el tema arancelario de Donald Trump, ¿no? Sería un escenario económico con aranceles y otro muy distinto sin ellos. Hay escenarios, por supuesto, intermedios, por ejemplo, que la tasa del 25% no se concrete y entonces veamos algo del 10% como se le puso a China, o que incluso haya una especie de interregno donde Trump diga, bueno, vamos a dar algunos meses de prueba, a ver si es cierto que cae la migración y cae el tráfico de fentanilo y entonces ya vendrían otros esquemas de arancel. Entonces, primero es librar esa batalla desde el punto de vista de la economía nacional. Eh, Obviamente, si bajo el escenario actual en que esa orden ejecutiva se materialice, pues condicionaría mucho, creo yo, la inversión, sobre todo. Hay algunos catalizadores que son favorables para el siguiente año. El consumo se ha mantenido resiliente. Lo vimos, por ejemplo, en la campaña ahora de ofertas que hicieron las empresas. Está también un tanto condicionado por la tasa de política monetaria, que es bastante elevada. Tenemos una tasa superior al 10%, cuando la inflación pues es cercana al 4,5%. Entonces, pero uno de los positivos es que se espera que caiga la tasa de inflación el siguiente año, porque la inflación subyacente, es decir, la que quitas los componentes volátiles, y queda eso, esa viene a la baja. Entonces, ¿eso qué puede hacer? Permitiría que bajaran las tasas de interés. ¿Por qué es importante que bajen las tasas de interés? Pues porque habría más crédito, habría más consumo y el gobierno, ojo, tendría más espacio para ejecutar gasto porque ya no tendría que destinar tantos recursos al pago de intereses, al servicio de la deuda y en cambio podría mandarlo más a temas presupuestales, ¿no? Entonces, esos dos variables son muy importantes en términos de perspectivas económicas para el siguiente año y ahorita sigo con otras, ¿no? Bueno, también en este sentido, el 2024 cierra muy bien en términos de empleo, con una tasa muy baja, y aunque efectivamente tú adviertes unas dos variables principales, una en particular, la que tiene que ver con la toma de posesión de Donald Trump y las advertencias que previamente ha hecho, las perspectivas de que se mantenga la baja tasa del desempleo y de que inclusive pueda disminuir, también están subordinadas a estas variables. Bueno, la tasa de desempleo, nomás para dar un poquito de contexto, sí está en un nivel todavía muy bajo, es decir, es una noticia positiva, Sí. históricamente es una tasa bastante benévola. De hecho, ya es difícil incluso para la economía agregar mucho más empleo conforme pase el tiempo, porque pues eso implicaría sobre todo que crezcan todavía más los salarios que han crecido mucho en los últimos años para que sobre todo las mujeres que no trabajan empiecen a insertarse poco a poco en la fuerza laboral. Entonces toma eso bastante tiempo. Yo creo que ese es un aspecto positivo, el crecimiento de los salarios con un empleo que sigue en crecimiento, es decir, la masa salarial, que es la multiplicación de los dos, sigue en aumento e incluso supera sexenios anteriores por el doble el crecimiento que se obtuvo en el sexenio pasado. Y ahora empezamos con una noticia que es el aumento del 12% del salario mínimo, que eso tiene como efecto empujar al alza el salario promedio en la economía también ayuda el salario mínimo a eso. Entonces, esto por supuesto mantiene el consumo medianamente estable, mantiene las dinámicas de empleo. Ahora,
La cuestión es que si hubiera aranceles, pues cuánto afectaría en las exportaciones. Parcialmente sería compensado con algunos temas. Por ejemplo, podría depreciarse una moneda que no es tan buena para el consumo, encarece algunos bienes de importación, pero para los exportadores es positivo, ¿no? Eso hay que decirlo. Eso podría ser uno. La otra es que hay aranceles a Canadá y a China, que son los principales competidores de México. Entonces, eso más o menos mitiga el impacto que pueda tener en nuestro país, ¿no? Esos son algunos de los catalizadores. Otro también tema importante, Álvaro, y se relaciona también al empleo, es que en un año electoral como fue el 2024 para la economía mexicana y para la economía estadounidense, suele haber menor gasto de gobierno, suele haber subejercicios. Hay algunos temas ahí complicados por el calendario estrictamente político electoral. Ahora en el año de 2025 sigue habiendo ciertos riesgos de subejercicios, es decir, que tú asignas presupuesto a un tema, pero por diversas razones, que van entrando nuevos funcionarios y salieron los anteriores, nuevos programas, hay cierto dinero que no se ejecuta. Entonces, eso sobre todo si el equipo de la nueva presidenta lo puede controlar un poco, podría acelerar el gasto. Hay buenos proyectos de inversión. Un tema que no afecta tanto es que, por ejemplo, en el caso de los trenes, es más que nada ponerle el dinero, ¿no? Ya hay muchos proyectos, ya hay algunas vías trazadas. Entonces, eso ayuda definitivamente. No es como empezar de cero el Tren Maya, que tienes que analizar las rutas, ¿no? Todo ese tema, por un lado, se va dejando. Entonces, regresando al tema del empleo, sabemos que México tiene niveles muy bajos de desempleo, es muy favorable. Yo creo que la perspectiva para el siguiente año, sobre todo si se libra el tema arancelario, puede incluso sorprender a varios. Te lo digo, Álvaro, porque en el tercer trimestre la economía creció 1.1% a tasa trimestral. Ojo, luego empieza la gente a decir, está celebrando un 1.1%. Es la tasa trimestral. Esa no está anualizada y no es la tasa anual, ¿no? La que tú ves que creció la economía 3 4% en el 2023 24, eso sería una tasa anual. Ahora, Estados Unidos maneja tasas anualizadas, es decir, agarra el 1.1 y lo multiplica básicamente por 4, que sería una tasa de 4% de crecimiento. Entonces, Ujú. fue tercer trimestre positivo. Hay incertidumbre de si esto puede continuar por diversos motivos, pero yo creo que eso, por ejemplo, ya hizo que los economistas del sector privado revisaran al alza ya sus expectativas de crecimiento en la encuesta del Banco de México y en la encuesta de Banamex. Entonces, a ratos, pues tendemos a no estimar bien estos temas los economistas. Soy muy autocrítico como parte de la profesión. Hay muchos imponderables y yo siento que si las expectativas están a la baja en estos momentos, en el siguiente, por ahí se libra el tema arancelario, disminuye la inflación, se recortan tasas, empieza a ejecutarse el gasto y entonces podemos tener una bola de nieve a la inversa, ¿no? En términos favorables de que se vayan dando buenas noticias. Porque al final, como lo decías, Mario, lo que podría ser una mala noticia, de repente puede compensarse con medias buenas noticias. Por ejemplo, los dos socios comerciales más poderosos de China y perdón, de Estados Unidos y de Canadá, pues son los mismos en realidad, medio moviditos, pero son los mismos de México. Entonces tú castigas a China y a Canadá al mismo tiempo que castigas a México, pues los mantienes en los mismos niveles de competencia dentro del mercado estadounidense, al menos. Sí. Y luego, por el otro lado, tienes el tema de que un Donald Trump puede generar crecimiento, pues es el capitalismo salvaje, vámonos por el crecimiento, pues es la búsqueda del crecimiento a como dé lugar, eh, y el crecimiento pues demanda empleo, entonces, ¿cómo le vas a hacer si vas a empezar a echar a los migrantes? Entonces no los puedes echar a los Ujú. migrantes y al mismo tiempo pues vas a necesitar bienes de consumo o vas a necesitar, o sea, una cosa va a ir compensando a la otra en cualquiera de los escenarios que planteas, Mario. Sí, de acuerdo, Alejandro. De hecho, parte de lo que a mí me hace pensar que esa tasa del 25% no la vamos a ver, en primer lugar porque mataría el TMEC, y es un producto también de Donald Trump, ¿no? Es un co-creador digamos, del tratado. Entonces, él mismo se estaría dando un balazo en el pie en términos políticos, porque pues yo deshago lo que previamente firmé, ¿no? Entonces no se vería muy bien.
pero sobre todo algo que me hace ser positivo en que no vamos a ver esa tasa del 25% es que Estados Unidos no quiere que China recupere la cuota de mercado que ha venido perdiendo desde que le impuso aranceles por primera vez Donald Trump. Hay que recordar que China hace 5 años, no estamos hablando de mucho tiempo, tenía más del 20% de las importaciones de Estados Unidos y hoy tiene el 13%. Perdió como 7 puntos porcentuales de participación. Y México ganó 2 o hasta 3 puntitos, ¿no? 3 o hasta 4, incluso está en el 16 en estos momentos México. Entonces, parte de los productos chinos que no están entrando a Estados Unidos por los aranceles y por otros motivos, ¿eh? Porque hay empresas en listas negras de Estados Unidos que tienen que ver con derechos de autor, ya sabes, Huawei también es muy atacada por el gobierno de los Estados Unidos, restricciones de tecnologías, etcétera, ¿no? Pero todos estos factores hacen que China haya perdido peso en las importaciones de Estados Unidos y que México esté sustituyendo parcialmente eso. Entonces, si tú le impones un arancel a México, pues entonces tendrías que buscar los bienes en China, que es tu rival geopolítico, y o por otro lado, que también le estás proponiendo un arancel del 25. Estos tres socios te dan más del 40% sumados de las importaciones de los Estados Unidos. Entonces, es muy improbable y para mí es una amenaza no creíble que quiera a los tres de golpe imponerles más aranceles, ¿no? Porque eso implicaría que Estados Unidos empiece a producir de la noche a la mañana muchos bienes que en estos momentos no domina y y que no lo podría realmente hacer de un momento para otro, ¿no? Entonces, bueno, eso tendría un riesgo inflacionario muy importante porque entonces tendría que recurrir a otro tipo de mercados con otro tipo de precios, ¿no? Entonces eso me hace pensar que Donald Trump, buena parte es bluff, buena parte es conseguir algunos términos favorables en cuanto a migración y a combate al narcotráfico, colgarse alguna batalla para salir a decirle a sus simpatizantes y a Fox News que gracias a las amenazas logró tal y tal cosa. Yo creo que tiene buena parte de eso. Ahora, no quiere decir que el riesgo sea nulo y no quiere decir que en el interregno nos esté golpeando por la incertidumbre que se viene acumulando, ¿no? Se terminó en los hechos el primer sexenio de la Cuarta Transformación. Se terminó el 1 de diciembre de 2024, lo terminó Claudia Sheinbaum, cumpliendo sus 2 primeros meses en el gobierno. Comienza el segundo sexenio de la Cuarta Transformación. Y quiero preguntarte, Mario, si una vez concluido el primer sexenio de la Cuarta Transformación, se generó, se instauró un paradigma en términos de políticas públicas, en particular los programas sociales, como un mecanismo de no solo de crecimiento, sino de desarrollo. Sí, 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 Álvaro, de hecho está muy encadenado a todo lo que hemos venido diciendo antes, porque México creó mucha dependencia de las exportaciones y en particular de un socio comercial como es Estados Unidos. El modelo del PRI y del PAN durante mucho tiempo es para poder competir con China, vamos a abaratar los salarios, vamos a golpearlos, vamos a tener una política de salario mínimo incluso descendiendo versus los niveles de inflación. Y da igual que el mexicano promedio pues tenga o no poder adquisitivo para consumir. Ahorita regreso al consumo, porque lo que a nosotros nos interesa es exportar a los Estados Unidos, que es un mercado pues muy grande. Y eso tuvo implicaciones. Insisto, ya mencioné algunas. México no es conocido como un país con una demanda interna robusta, con un consumo interno robusto, y en parte tiene que ver con la depresión salarial, con la pérdida de bienestar, con la baja productividad, porque a los empleados muchas veces se les exprime, los empleados muchas veces no tienen, y esto también está muy ligado a a la jornada laboral de 48 horas que se quiere reducir a 40. No tienen tiempo suficiente para su cuidado personal, para su familia, entonces tienen que hacer también gastos adicionales o a veces las mujeres no pueden entrar a la fuerza laboral porque se les exige demasiadas horas. Eso tiene efectos macroeconómicos.
Entonces, regresando a los programas sociales, forma parte también de una estrategia de robustecer la demanda interna y el consumo, por supuesto, visto desde el punto de vista del desarrollo. También de un rebalanceo regional, porque se pensaba pues que el desarrollo iba a estar en el norte, en los estados fronterizos y por ahí quizá en el Bajío, ¿no? Y ya en la Ciudad de México. Ahora, el sur y el resto del centro, pues, y el sureste están jugando un rol mucho más activo. Hay una promoción también del turismo. Hay programas sociales diseñados especialmente para el sur, como es Sembrando Vida, ¿no? Sobre todo para los estados del sur. Y otros estados y otros programas sociales que tienen que ver con una redistribución también por grupos etarios, ¿no? Es el caso de la pensión de adultos mayores, porque ahí también está muy concentrada la pobreza. Y en términos de desarrollo, pues insisto, implica también un cambio, un giro en el modelo, porque se busca restar también dependencia de las exportaciones, también que haya economías regionales, que haya otro tipo de clústeres que se vayan desarrollando, que se retome, por ejemplo, en el caso de la industria de los trenes, pues un servicio olvidado, ¿no? Y si tú no tienes una demanda interna robusta, con programas sociales, con salarios, política laboral, etcétera, pues entonces se vuelve más complicado mantener la demanda de ciertos bienes y servicios. Entonces, por supuesto que hay cierta lógica interna dentro de una nueva forma de pensar el modelo de desarrollo, Álvaro, contestando tu pregunta. Y ya después podemos agregar, por supuesto, la política industrial, que implica Correcto. polos de desarrollo, que implica construir naves industriales, tener de nuevo compañías estatales como es Mexicana, operar infraestructura clave como son los aeropuertos. Y los programas sociales forman parte de lo mismo, forman parte de haber esos temores de que darle dinero a la gente solo produce inflación y no. Ese mito se diluye y toma fuerza el de, bueno, para que la gente sea productiva, para que las familias puedan tener bienestar y puedan estar saludables, pues hay que darles dinero y no necesitamos un aparato burocrático gigante. De ahí la lógica de que sean transferencias universales y directas. Universales también reconoce que somos iguales y todos tenemos el derecho y además busca evitar la corrupción, que es algo que en muchos países la derecha aprovecha para criticar los programas sociales, ¿no? No, que hay intermediarios y que entonces se utiliza para cooptar el voto, etcétera. Aquí buena parte de la lógica tiene que ver con prevenir ese discurso que en otros lados la derecha tiene muy fuerte, ¿no? Mario, siguiendo en esta misma línea, es claro, llevamos 6, van a ser 7 años muy pronto de un primero los pobres, que se dice fácil, pero implica toda una tesis con respecto al estado de bienestar. Pero al mismo tiempo tiene una afectación directa sobre la macroeconomía, mueve un montón de indicadores que tú digas, le voy a dar a las masas para gastar, digamos, para Ujú. que ejerzan un gasto que sea mínimo, generen un tipo de impuesto muy particular, que es el de consumo, pero al mismo tiempo mantengan activo un sector del comercio y que se necesita que esté activo porque a su vez genera empleo. Pero además está la otra parte y es hacia donde quisiera que caminaras y nos explicaras, que es ya un gobierno que asume el primero los pobres y que tiene que caminar hacia una cosa un poco más agresiva en términos, por ejemplo, industriales, Mario. Sí, bueno, nomás ahí un paréntesis porque efectivamente, Alejandro, no habíamos mencionado la pobreza quizá de manera muy explícita. Salir de la pobreza no es únicamente, a ver, quizás sería suficiente por sí mismo, pero no es únicamente un tema de justicia social, sino también tiene mucho que ver con el desarrollo económico de un país. Si una persona no tiene para alimentarse bien, tiene menor rendimiento en su trabajo. Si no tiene para un método de transporte o una vivienda digna y no puede dormir lo suficiente, le afecta en su trabajo. Entonces, ese tipo de cuestiones relacionados a la pobreza, por supuesto que también tienen un efecto
en el crecimiento y en la macroeconomía de un país. No es nomás agarrar y favorecer empresarios. Esa es la receta de, bueno, vamos a distribuir arriba para que eventualmente gotee, algo que se ha desmitificado en muchas partes del mundo y México no es la excepción. Entonces, ese giro también en la pobreza, también no únicamente como un punto de vista de justicia social, sino también como un nuevo paradigma de crecimiento y de desarrollo económico es muy importante en estos últimos tiempos. Ahora, no solamente juega un rol los programas de gobierno, también juega un rol la política salarial. El aumento del salario mínimo, lo decía con Asami cuando presentó el último aumento del 12%, se estima que haya sacado 4.1 millones de personas de la pobreza, el aumento al mínimo, y además que haya reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres en 29%. Eso tiene muchas implicaciones positivas, ¿no? Y bueno, pues sí, el hecho de que venga cayendo la pobreza también empieza a desarrollar ciertas industrias distintas, ¿no? Posibilita que la gente pueda tener más ingestas, por ejemplo, de calorías, y no únicamente cualquier tipo de calorías, sino también que haya más calidad en cómo se alimentan las personas. Entonces, todo esto a veces toma tiempo en verse reflejados, puede tomar incluso a veces hasta una generación, pero bueno, veníamos de un modelo donde la gente tenía que absorber los golpes y aguantarse, digamos, situaciones adversas, y eso por supuesto multiplicado por millones y millones de personas hacía que muchas personas pues no rindieran lo suficiente, no fueran productivas, que no tuvieran la suficiente educación, y eso te va afectando también el empleo, te va afectando el mercado laboral, la productividad. Entonces, toda esta parte forma, digamos, un mismo todo, ¿no? De entender que no es únicamente apostarle a que crezca el PIB porque crezca, porque podríamos hacerlo tumbando toda la selva y creando muebles, ¿no? Y eso finalmente hace que crezca el PIB, pero por otro lado, pues te afecta en cuestiones climáticas, que probablemente afecte la composición de la tierra, entonces, y de largo plazo también lo vas a pagar. Y pongo este ejemplo, pero así hay muchos, podríamos citarlo también en la minería y otros casos, ¿no? Entonces, es importante, creo yo, que México haya girado un poquito. Ahora también hay mayor crecimiento de algunos servicios de recreación y cultura. Si la gente tiene más poder adquisitivo, ya no únicamente cubre sus necesidades básicas, sino que empieza a buscar más allá de lo estrictamente básico para sobrevivir. Y entonces empieza a ir a una obra de teatro por acá, empieza a ir al cine, a alquilar alguna película, empieza a salir a los restaurantes y tener un poquito más de vida nocturna, un poco más de camaradería. Todo eso forma parte también del consumo de la economía y del desarrollo de los servicios, ¿no, Álvaro? Entonces, Alejandro, entonces por eso creo que es importante analizarlo desde un punto de vista holístico, si lo quieres ver así, ¿no? Es que sí, muchas veces se deja de lado lo relevante, lo importantísimo que no, que de lo que es no solamente para la parte cuantitativa, sino cualitativa, el que las personas productivas tengan también posibilidad de recreación, de tomar vacaciones, inclusive de los fines de semana o los días que les toque descansar, realmente descansar y disfrutar de la vida. Ahora, el próximo año vamos a tener, bueno, la desaparición del Coneval Ujú. va a implicar que no conoceremos cierta información sobre la evolución de la pobreza, pero está el INEGI. El INEGI puede este año de 2025, eh, digamos, arrojar datos de hasta qué punto en el primer sexenio de Ujú. la cuarta transformación hubo una disminución en indicadores de la pobreza extrema, del consumo, del empleo. 2025 también va a ser importante por eso, Mario. Sí, de hecho, Álvaro, la encuesta ya se levantó para calcular lo que tú dices que es la ENIC, la del 2024 creo que se levanta por ahí de septiembre.
Ahorita están, por supuesto, trabajando los datos, analizándolos, procesándolos y todavía no tenemos los resultados. Pero efectivamente toma más o menos un año por ahí de esa fecha en el 2025 para que se publique el resultado del 2024 y ahí ya podemos cerrar o sacar las conclusiones sexenales, ¿no? Ya con la película completa. Es muy probable que la pobreza vuelva a bajar porque siguieron aumentando los salarios, porque se mantuvo el crecimiento positivo, no hubo alguna recesión o caída económica. Desde el 2022 al 2024, el 2023 también fue muy bueno. El 2024 no tanto quizá, pero el 22, después del ENIC y el 23 sí. Entonces eso, por supuesto, contribuyó a sacar a más personas de la pobreza. Entonces yo creo que va a haber resultados favorables en esa encuesta. No me atrevería a dar un pronóstico porque creo que los estimados no se tienen que tomar a la ligera. Ahora, regresando al tema de los organismos autónomos, bueno, el INEGI como el Banco de México van a seguir en esa Claro. autonomía, ¿no? Y el INEGI tiene una capacidad muy robusta y un equipo técnico muy bueno. Entonces, yo no creo que el cálculo de la pobreza se altere en lo fundamental, porque hay que recordar que en muchos casos con estos organismos van a seguir las leyes a los que ellos tenían que remitirse o atender, ¿no? No, desaparece quizá, o más no desaparece, sino que se desplaza el organismo, pero la ley sigue. Y entonces una parte distinta del gobierno lo tiene que seguir ejecutando, ¿no? Lo tiene que seguir tomando en cuenta. Y una cosa es la autonomía constitucional y otra cosa la autonomía técnica. Y la autonomía técnica, yo no tengo la menor duda de que al pasar de Coneval al INEGI, pues va a continuar, ¿no? Obviamente sí tiene que haber algún tipo de separación en el escenario ideal para que la persona, bueno, la persona o la unidad que levante el ENIC no sea la misma que evalúa la pobreza, ¿no? Para que no haya algún tipo de conflicto de interés. Pero si se hace, si se mantiene, por ejemplo, la división y hay autonomía presupuestal, insisto, no constitucional, eso no tendría por qué cambiar, ¿no? Y el INEGI tiene muchas capacidades de sobra y ha demostrado a lo largo del tiempo ser, pues, un organismo muy confiable. Tiene cosas que mejorar, pero es confiable. Entonces yo no creo, Álvaro, que se vaya a descontinuar. Muchos de los indicadores van a continuar probablemente, y ya tomando en sí el resultado, pues podremos analizarlo, pero yo creo que va a haber una reducción, ¿no? En la pobreza. Una última cuestión de mi lado, Mario. De alguna manera, mm, provocar un cambio dentro del concierto de las naciones cuando todos los trenes van hacia un mismo destino y luego de repente viene una máquina en sentido contrario, pues sí es como, espérame, creo que no vas a ningún puerto. Pero lo que ha pasado finalmente con estos 6 años ha sido que se ha logrado de alguna manera compaginar las tendencias económicas del exterior que marcan la vida económica del mundo y lo que México quiere en lo particular. ¿Qué destacarías cerrando sexenio y abriendo un nuevo sexenio? ¿Qué destacarías distinto de lo que hace el mundo a lo que hace México en su economía tan particular? Bueno, por supuesto, hacer conclusiones, sacar conclusiones de todo el mundo es complicado porque, por ejemplo, los trenes, ¿no? Los trenes, ahorita Vietnam, China los están reimpulsando, Japón siguen desarrollando nuevas tecnologías. Estados Unidos incluso quisiera sacar los trenes adelante, pero sea, por ejemplo, en el caso de California, traen ahí algún tipo de lío, pero sí hay trenes de pasajeros en los Estados Unidos y están subsidiados. Y cuando a mí me dicen que el tren amerita subsidios, pues yo les invito a muchas personas a que vean cuánto se gasta también en pavimento y en otras cosas para el automóvil, ¿no? Entonces, en el caso de los trenes, yo creo que México va en el sentido correcto, se están relanzando, en Europa incluso también hay nuevos planes de expansión, pero es un microcaso, ¿no? Hablando en términos más filosóficos, un poquito más abstractos, yo creo que el mundo, en particular Occidente, sí hay cierta resistencia contra la justicia social.
con el crecimiento de las derechas y en específico de la ultraderecha, ¿no? Javier Milei hizo una campaña básicamente contra la justicia social y contra el estado de bienestar, pero yo creo que Javier Milei todavía es una especie de excepción, ¿no? Todavía no podemos decir que sea la norma. En América Latina vendría siendo pues como un tipo rarito, ¿no? Como una especie de outsider todavía Javier Milei. Puede contagiarse, ojo, pues si gana José Antonio Casta en Chile, estaríamos hablando de otro equilibrio, pero también tenemos a Lula ahí, Uruguay acaba de ganar las izquierdas, ¿no? Un frente. Gustavo Petro en Colombia es muy difícil para los presidentes, están muy atados, además el mapa electoral está muy fragmentado, el mapa partidista, perdón. Y bueno, tenemos en Perú pues una situación ahí muy complicada con algún golpe, Bolivia intentos de... Entonces en América Latina yo no creo que podamos generalizar si hubo un movimiento, una especie de retorno al progresismo después de aquella primera gran ola, ¿no? Donde estaban Evo Morales, Lula, Cristina, por ahí se me está yendo alguien, obviamente Mujica y otros, pero... Y ahorita hay como una especie de una segunda ola y México se perdió la primera, pero encabeza la segunda. México en algunos casos pone el ejemplo y creo que han venido gentes de fuera y lo han dicho, ¿no? Pablo Iglesias, ¿no? Él considera a México un referente para las izquierdas mundiales y así hay otras personas que sé que están viendo el caso mexicano y lo ven de muy buena forma, ¿no? Entonces México creo que sí está liderando, por ejemplo, algunos temas, por ejemplo, en el caso de los programas sociales que sean universales y directos. Ahí rompió algunos paradigmas, ¿eh? El consenso era focalizarlos, que no fueran universales por cuestiones de costos, de austeridad. Y bueno, la cuestión de la austeridad, México la resignificó un poquito o algo, porque la austeridad antes era vista como una receta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y además que tenía que empezar por las pensiones y por los programas sociales, no por adelgazar los excesos en el gobierno, sobre todo en la cima, ¿no? Sino empezar sobre todo con los programas sociales y con las pensiones. Y aquí al contrario, aquí se instaló una pensión para adultos mayores, se cambió el régimen del IMSS, que fue una reforma bastante silenciosa que hace que los patrones tengan que aportar más también para quitarle un poco de carga al Estado, eso específicamente en el IMSS. Entonces México amplió bastante las pensiones, incluso se redujo la edad. Claudia Sheinbaum la va a reducir más y va a incluir también un componente de género. Eso yo no lo estoy viendo en otras partes del mundo. Incluso el tema de la edad es un tema muy controversial en muchos países y México lo está bajando, ¿no? Entonces eso yo creo que sí en esos temas, Alejandro, México encabeza, incluso no solamente acompaña a otras izquierdas y algunos movimientos ahí progresistas, no necesariamente de izquierda tradicional o izquierda, digamos, de la lucha de clases. Pero creo que en ese sentido está yendo un poquito más allá en algunos temas. Y termino con un paradigma que es algo que estamos viendo crecientemente en algunos países, que es que no únicamente se centre en este debate de los contrapesos y en este debate de la lucha contra el poder político, sino que ya también se empiece a hablar más del poder económico, del poder mediático, de los poderes fácticos. En muchos países la izquierda, sobre todo la centroizquierda, no se atrevía a tocar esos temas, ¿no? Y la izquierda nacional popular, que yo creo que la 4T es un movimiento muy amplio, a veces contradictorio, pero creo que todavía puede caber en la izquierda nacional popular. En ese sentido, yo sí veo que pues es más audaz en ese sentido, ¿no? Y no se quiere, digamos, apoltronar. Yo creo que tuvo en López Obrador un ejemplo de mucha congruencia. Y yo creo que el referente en ese sentido sigue siendo él, como los poderes fácticos los combatimos y de manera frontal, no vamos a ir en las sombras como se acostumbra o impulsando algún tipo de maniobra turbulenta tras bambalinas, mucho menos cacerías, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy honesto y decir, pues tenemos diferencias y te las digo de frente, y si tú me criticas, yo te la devuelvo y te critico también. Eso en algunos casos comparte con algunas izquierdas latinoamericanas, pero es bien distinto de las izquierdas europeas, ¿no? Y el ejemplo está ahí, que Syriza, Podemos intentaron medianamente hacerlo y les fue muy mal y fueron muy castigados, ¿no?
Es fascinante hablar de lo que está pasando en México y claro, en su entorno, pero lo que se viene para el 2025 vamos a tener también la fortuna del privilegio de contarlo aquí en Los Periodistas. Como siempre, Mario Campa, muchísimas gracias por ilustrar al auditorio, a nosotros y al auditorio de Los Periodistas. Muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes, Álvaro, Alejandro, y a todo el equipo tras bambalinas, ahora sí, que por ahí en apoyo y bueno, pues esperemos que sea un buen año económico el 2025. Bueno, Feliz año, felicidades de Mario. ahora. Gracias. Feliz año. Gracias. Gracias. Volvemos.